el poder transformador de admirar a Cristo. El poder transformador de admirar a Cristo. Messi tiene millones de admiradores en el mundo. Cristiano Ronaldo tiene millones de admiradores en el mundo. Los grandes deportistas de diferentes disciplinas tienen admiradores en el mundo. No sé a quién usted admirará en el orden de la ciencia, del deporte, del trabajo, de cualquier disciplina. Pero nosotros como cristianos, a quien más tenemos que admirar por encima de todo, incluso de nuestra esposa o esposo y de nuestros hijos y nietas o nietos, a quien tenemos que admirar es a Jesucristo. Por eso quiero hablarte bajo este título, el poder transformador de admirar a Cristo. Nada nos debe mover formar parte de una iglesia que no sea Cristo. Nada nos puede mover para cantar, alabar a Dios o hablarle a la gente que no sea Cristo. Cristo debe estar en el centro de nuestra alabanza, de nuestro mensaje, de nuestro compromiso y de nuestro sentido de pertenencia. Hace algunos años leí un trabajo sobre terapia emocional en el que la psicóloga española Mercedes Cobo compartía una reflexión. Incluyó en su trabajo una sentencia que a mí me cautivó y la quiero usar en esta mañana para hablarle de este tema. Esta psicóloga española dijo: dime lo que admiras en el otro y te diré lo que deseas para ti. Dime lo que admiras en el otro y te diré lo que deseas para ti. Si aplicamos esta reflexión a nuestra vida espiritual como cristianos, llego a la feliz conclusión de que nuestra admiración hacia Cristo revela entonces nuestras aspiraciones espirituales más profundas, como el anhelo de vivir en santidad, humildad y amor. Además de que al admirar a Cristo deseamos reflejar su carácter tanto en nuestra manera de vivir como en nuestras interacciones con los demás. Y hacemos entonces real ese consejo apostólico que nosotros encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice en la traducción del lenguaje actual: el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió ¿quién? Jesús. Si decimos que somos amigos de Dios, entonces Jesús debe ser nuestro modelo de vida, nuestro paradigma. Me caerá muy bien Dante Gebel, la manera en cómo predica, cómo se expresa como comunicador. Me caerá muy bien este u otro predicador, este u otro profeta o apóstol. Pero el que modela mi vida, mi carácter, mis aspiraciones, mis desafíos y mis propósitos se llama Jesucristo. Jesús es insuperable, es insustituible. Y desde este púlpito no dejaremos hablar de Él, porque Él debe ser el tema de nuestra predicación y de nuestra vida. Gloria a Dios. Me preguntaba mientras reflexionaba: ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que admiras de Cristo? ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar lo que admiras de Jesús? ¿O vienes a la iglesia porque te gusta cómo cantan, cómo tocan el instrumento, las bancas bonitas que tiene? Me siento bien. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuánto admiras de Cristo? Porque yo hoy estoy aquí. A lo mejor a Dios se le ocurre mañana llevarme para otra parte. Pero Jesús seguirá siendo el fundamento, la vida y cabeza de la iglesia. ¿Qué admiras de Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez
leyendo las Escrituras y leyendo los Evangelios, ¿qué te admira de Jesús? ¿Qué te fascina de Jesús? ¡Wow! Cuando las mujeres visitan las páginas de ropa, zapatos, cosméticos y ven una crema, dicen, ¡wow! Dios mío, se admiran, ¿es cierto o no? Leyendo los Evangelios, ¿qué te ha admirado de Jesús? ¿Qué te ha llamado la atención cuando has estado leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan o las epístolas? O si estás leyendo tal vez el Antiguo Testamento y notas una historia donde dice, wow, esto refleja la vida de Jesús. Y es lo que hoy quiero resaltar contigo, hermano. Hoy quiero dedicarme a hablar apenas 3 aspectos de la vida y carácter de Jesús que les digo con honestidad y se lo confieso, yo admiro de una manera espectacular. La admiro, me impacta, me hace llorar cuando leo sus historias. Gloria a Dios. Y yo te aconsejo, son 3 consejos que te voy a dar como creyentes, porque vivimos en un mundo en el que muchas veces la insensibilidad se ha hecho tan patente que a veces no nos admiramos de nada, somos tan frívolos y tenemos que pedirle a Dios que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos haga sensible a la voz de su Espíritu y a la voz de la palabra. Mi primer consejo, de lo que admiro de Jesús y lo comparto contigo, admiremos de Jesús su compasión. Admiremos de Jesús su compasión. Admiremos de Jesús su compasión. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino a esta tierra en la persona de Jesús y murió en una cruz y se levantó de entre los muertos porque tuvo compasión de la humanidad. Le dijo Jesucristo a aquel maestro judío llamado Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo por compasión. Gloria a Dios. Él no solo sintió tristeza y dolor al ver al hombre sufriendo por su pecado, esclavo de su maldad, vino a proveer solución al pecado. Aleluya. Eso es lo principal que como iglesia nosotros debemos entender. La venida del Hijo de Dios en la persona de Jesús a la tierra fue a proveer la manera, el medio en que el hombre pecador, esclavo, muerto en delitos y pecado, podía reconciliarse con el Creador del cielo y de la tierra. Más que a fundar iglesias, concilios y misiones, Jesucristo vino a recuperar la imagen del hombre que se había desfigurado por el pecado, pero en Cristo reconquistamos esa imagen al recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Y lo hizo por compasión. Si hay un versículo, hermanos, que leímos durante Semana Santa y que nos impacta y que es una palabra reveladora, es la que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, donde dice la Escritura: mas Él, Jesús, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Escuche, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que sufrió Jesús, todo lo que experimentó, lo hizo por compasión. Tuvo compasión de la humanidad. Y Jesús nos enseña que la compasión no solo se trata de sentir empatía o pena por alguien, sino que implica acciones concretas y desinteresadas para aliviar el sufrimiento y ayudar al prójimo. Él no solo dijo: oye, el hombre está perdido. Vino y ofrendó su vida para que a través de su sacrificio fuésemos reconciliados con Dios. Es decir, Él no solo empatizó en el sentido de ver el problema, Él nos demostró en acción concreta que de veras ha tenido y tiene compasión de cada uno de nosotros.
Cuando nosotros leemos los evangelios que describen gran parte de su ministerio público, encontramos que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las veía como ovejas que no tenían pastor, sin ningún tipo de liderazgo ni orientación. Además, dicen los evangelios que sanó a muchos enfermos y libertó a otros tantos de ataduras demoníacas, porque movido por su compasión hacia ellos, trajo sanidad y trajo libertad y limpió a leprosos y restauró familias, porque tuvo compasión de ellas. Siempre me ha ministrado la historia del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 13, cuando Jesús, entrando a la ciudad de Naín, vio un cortejo fúnebre, una madre llorando a lágrimas vivas porque iba a enterrar a su único hijo, un adolescente. Había muerto su esposo, estaba viuda y ahora iba a enterrar la única esperanza que tenía. Y sin embargo, dice Lucas, relatando esta historia, que Jesús tuvo compasión de esta viuda, detuvo el cortejo fúnebre y le dijo al muchacho: levántate, y lo resucitó para gloria de Dios Padre. Pero también, hermanos, encuentro en dos ocasiones cómo el Señor multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles de personas, porque se compadeció de la necesidad de ellos. Jesús no solo dijo: tengo tristeza y dolor por ver la condición en que está el pueblo, me compadezco de ustedes. No, demostró con acciones concretas que de veras tenía compasión de la gente. Gloria a Dios. Muchas veces le decía a Judas, el que lo traicionó, al tesorero del grupo: saca plata y repártelo entre los necesitados, entre los pobres del pueblo. De tal manera que al hablar de compasión no podemos teorizar. La compasión se revela en acciones concretas. Cuando dicta la parábola del buen samaritano, Jesús enseña y reafirma el tema de la compasión. El Señor hace una representación poderosa de lo que es la verdadera compasión, que se muestra en actos de bondad y consideración hacia las personas en cualquier tipo de dificultad o crisis. Ustedes, o la mayoría de los que están aquí, para no asumir que todos han leído la parábola del samaritano, pero usted conoce cómo este hombre vio a alguien tirado a la orilla del camino que iba de Jericó a Jerusalén. Ninguno se compadeció de los que podían hacerlo. Un sacerdote, un levita, gente de alta jerarquía religiosa, lo vieron tirado y le pasaron por al lado. Sin embargo, pasó el samaritano, que se suponía no debería de tener misericordia ni compasión de aquel hombre porque era su enemigo. Sin embargo, se bajó de su cabalgadura, curó las heridas de aquel hombre, lo montó en su cabalgadura, lo dejó en el mesón y le dijo al mesonero: todos los gastos que incurras atendiendo a este hombre, incluyendo la medicina, pásalo a mi cuenta que yo lo voy a pagar. Eso es tener compasión. Eso es de veras demostrar compasión. Gloria sea el nombre del Señor. Y creo con todo el corazón que Jesucristo nos llama a seguir su ejemplo y a vivir con un corazón compasivo, dispuesto a actuar. Santiago es más práctico cuando escribe su epístola para mostrarnos la compasión. Viene un hermano necesitado y dice: que Dios te bendiga. En vez de abrir el escaparate y darle de los 10 abrigos que tiene, dale uno para que no pase más frío. Santiago es más directo, no anda dando tanta vuelta. La compasión se ve, se materializa. Gloria a Dios, no solamente vale el abrazo y el beso, también hay que actuar, porque de veras es lo que demuestra que somos y tenemos un corazón compasivo. Ser compasivos como Jesús significa estar atentos a las necesidades de los demás, actuar con empatía y extender gracia incluso en momentos difíciles. Y no ser insensible a la necesidad de los demás. Si yo comí, no me importa lo que pase. Evitemos, amados hermanos, que la insensibilidad que prevalece en la sociedad actual endurezca nuestro corazón hasta convertirnos en personas egoístas, que solo tenemos ojos para ver nuestra necesidad y no extender la mano para ayudar a otros. Admiremos la compasión de Cristo y aspiremos a reflejarla en nuestra vida.
esforzándonos por ser tan compasivos como Él lo fue. Busquemos las oportunidades para ayudar a quienes nos rodean. Por eso me impacta tanto la obra que el Ministerio Connect de jóvenes de nuestra iglesia está haciendo con los hombres. Por eso me impacta tanto, hermanos, porque se están quitando las cosas para compartirla con aquellos que tienen necesidad. Así que busquemos oportunidades para ayudar a quienes nos rodean, ya sea con palabras de ánimo, apoyo emocional o ayuda práctica. ¿Qué nos cuesta ponerle la mano a un hermano y decirle: estoy orando por ti? El Dios me ha levantado a las 3, 4 de la mañana a orar por ti. Veo que estás pasando por situaciones, pero estoy clamando, pidiendo a Dios que te ayude. Sigue adelante, Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Sigue siendo fiel. ¿Qué nos cuesta a nosotros darle una palabra de ánimo a alguien? No vivamos egoístamente solo pensando en mí, cuando hay tanta gente que necesita recibir una palabra de ánimo y de esperanza para seguir enfrentando las batallas. No hagamos el cristianismo un círculo cerrado, hermanos, porque el Señor no solo atendió a aquel Nicodemo que era un ilustre religioso dentro de la religión judía. Se sentó con una samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella, y le predicó el evangelio. Fue y se metió a casa de Zaqueo, aquel cobrador de impuestos, aquel jefe de los publicanos, y le dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se detuvo al camino y escuchó el grito de aquel Bartimeo, ciego, que llevaba años mendigando a la orilla del camino, y lo sanó. No hizo acepción de personas. Hoy hay gente que necesita oír de ti una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Por favor, no seamos islas, seamos continente. Cuando servimos desinteresadamente a los demás, ya sea en la comunidad, en la iglesia, en el hogar, mostramos el amor de Cristo que está en nuestros corazones. Y hagámoslo sin esperar nada a cambio. Haz el bien aunque nadie mire. Haz el bien aunque nadie mire. Este proverbio, lo sé que lo estás disfrutando, lo estás leyendo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Haz el bien sin mirar a quién, es lo que usted ha oído. Pero me gustó mejor esta versión: haz el bien aunque nadie mire. Por eso también el Señor nos enseña: no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. ¿Para qué? Perdónenme si soy demasiado indiscreto, pero ¿para qué la gente en el Facebook tiene que saber que ayudé, di, invertí y socorrí a alguien? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Para qué postearlo en el Instagram? ¿Para qué postearlo en YouTube? ¿Para qué postearlo en TikTok? Dale, y que sea Dios el que recompense aquí o en el cielo. Haz el bien aunque nadie te esté mirando ni te diga gracias. Amén. La Biblia dice además, y cierro este punto, de que debemos admirar la compasión de Cristo. Porque cuando admiramos la compasión de Cristo, deseamos ser tan compasivos como Jesús fue. Recuerde, el poder transformador de admirar a Jesús. Dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, este consejo apostólico: finalmente, sean como una familia grande, feliz. ¿Qué más? Compasiva, donde reine el amor fraternal. Sean cariñosos y ¿qué más? Y humilde. Es el consejo del apóstol Pedro. Es el consejo de un hombre que aprendió de primera mano ver al Maestro, a Jesús, actuar compasivamente.
Y en la primera carta que escribe a la iglesia perseguida, le dice: por favor, sean como una familia grande, feliz, compasiva, y donde reine el amor fraternal, donde se amen como hermanos, fraternal. Ese amor filius, ese amor fraternal de familia, y donde sean cariñosos y humildes. Admiremos la compasión de Jesús. Amén. El segundo punto que quiero aconsejarte, aleluya, admiremos de Jesús su amor incondicional. Admiremos de Jesús su amor incondicional. En un mundo donde el amor muchas veces parece condicionado o superficial, donde la gente exige amor por condición. Si cumples, si haces, si me das, si me entregas, entonces eso es un amor condicionado. ¿Es cierto? Pero el amor que Dios nos muestra en Cristo es un amor incondicional. Y el mundo está infestado por ese amor condicionado o superficial. Pero nosotros los cristianos enfrentamos el desafío de vivir ese amor genuino que Cristo nos mostró. Aunque nos critiquen, aunque se burlen de nosotros, aunque se mofen, aunque nos digan, pero pareces una persona extraterrestre, porque mira que esa persona te ha machacado, te ha traicionado, te ha defraudado, y a pesar de todo, tú lo sigues tratando, tú lo sigues teniendo relación con él. Es que el amor de Dios en mi vida me ha transformado a tal punto que soy capaz de superar todas esas situaciones. Gloria a Dios. Ese es el amor de Dios en nosotros. Incomprensible. Yo sé, hermanos, que también tú como yo, para nosotros es claro que es fácil amar a quienes nos aman o a quienes tienen afinidad con nosotros. Lo decimos, qué fácil. Se me hace fácil amar a mis hijos. Algunos dirán, bueno, se me hace fácil amar a este o al otro. Pero qué verdad más dura, que hay personas difíciles de amar. Mire cómo ustedes mueven la cabeza, porque es una realidad. Hay personas difíciles de amar. Pero claro que es fácil amar a quienes nos aman o que tienen de alguna manera alguna afinidad con nosotros. Lo que no resulta sencillo es amar a quienes nos complican y hacen difícil la vida. ¿Es cierto? A los que por delante son una cosa y por detrás son otra. A los que por delante te presentan una cara y por detrás hay otra. A los que por delante son una cosa y te dicen algo y por detrás dicen otra. A los que denigran nuestra persona, nuestra imagen e integridad, a quienes menosprecian a nuestra familia y al ministerio al que Dios nos ha llamado. Qué difícil resulta amarlos. Amén. Qué difícil. Pero Jesús nos modeló un estilo de amor desinteresado. Y nos desafía a amar incluso a aquellos que nos lastiman o nos menosprecian. Jesús revolucionó la manera en cómo debemos amar. Gloria a Dios. Y resulta como imposible la enseñanza del Señor. Pero yo siempre llego a esta conclusión. Dios nunca nos exigirá nada que no podamos hacer con su ayuda. Nunca nos va a exigir nada que con su ayuda nosotros no podamos hacer. El Señor Jesucristo en este sentido dijo esta palabra que revolucionó las relaciones humanas. Porque lo que prevalecía hasta su tiempo era la ley
ojo por ojo. Y miren cómo ustedes se lo saben de memoria. Ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. Lo que predomina es la venganza, pero Jesús revolucionó ese tipo de relaciones humanas. Cuando en el Evangelio según Lucas capítulo 6 versículo 27 dice el Señor: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. A algunos se les salió el guau. Esta palabra es revolucionaria. Mire, la figura no está muy clara. Traté de aclararla, pero yo no sé dominar mucho la Photoshop, eso que ahora hay. El puño cerrado, pero una mano abierta. Hay un proverbio que dice que la blanda respuesta quita la ira. El Señor nos manda a ser gente de paz. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. El Señor se hace cargo de todas las ofensas, de todos los defraudes, de toda la traición y todo aquello que trate de hacernos daño. Él convierte lo malo que viene para tratar de destruirnos, lo convierte en victoria, porque somos la niña de sus ojos y Él defiende toda causa justa. Pero esta forma imperativa, note usted la manera en cómo se traduce en la versión del 60 este versículo, de una manera imperativa: amad. No hay opción. Ámalo si te cae bien. No, dice amad imperativamente, una orden. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ese es el amor incondicional. Que es difícil. Claro que es difícil. No piense usted que yo se lo estoy diciendo porque lo hago. No, yo tengo que aprenderlo también, pero le pido a Dios que me ayude, porque el Señor conoce mi debilidad, mi flaqueza y mi lucha interna. Pero como Él lo dice ahí, entonces Él me va a dar la sabiduría, la capacidad para yo cumplir con ese mandato. Porque nunca me va a pedir, y esto te lo voy a decir por tercera vez, nunca me va a pedir nada que yo no pueda hacer. Si Él lo exige es porque con su ayuda sí lo podemos cumplir. Y Él lo modeló. Amén. El Señor nos los demostró. Usted dirá: ¿fue el Hijo de Dios? No, Él se despojó de su prerrogativa en gloria y alcanzó lo que alcanzó porque se sometió a la voluntad del Padre. Me admira de Jesús, hermanos, que amó a Judas Iscariote, el que lo traicionó. Lo amó hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Y cuando salió aquella noche, salió cuando estaban reunidos, Él no dijo: este sinvergüenza que me va a traicionar merece que lo triture un león. Lo que vas a hacer, hazlo. Y se quedó conversando con sus discípulos y dándole un nuevo mandamiento. Amó a Pedro, que sabía que lo iba a negar por 3 veces, y lo amó hasta el final. Cualquiera lo hubiera desechado después de haber resucitado. Sin embargo, le dio una segunda oportunidad y Pedro se convirtió en una columna de la iglesia del primer siglo. Amó a sus discípulos, que lo abandonaron en el Getsemaní cuando vino aquella turba de soldados y alguaciles del templo para tomarlo preso. La máxima expresión de amor y de perdón y de amor incondicional lo evidenció Jesús cuando, colgando de la cruz, le dijo al Padre, orando por sus verdugos, por quienes lo crucificaban, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Pero aún más, hermanos, Jesús nos amó a nosotros sin merecerlo. ¿Lo creen? Sí, hermanos. Romanos capítulo 5 versículo 8 es un pasaje de la Biblia que me estremece, que me ministra un montón cada vez que lo leo en cualquier versión.
Hoy yo te lo quiero leer en esta versión de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, en esta paráfrasis. Cuando Pablo escribe su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, él dice: Dios nos demostró la inmensidad de su amor, enviando a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Nos amó y entregó su vida por nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo no voy a admirar el amor de Cristo y desear amar como Él me amó? ¿Cómo no voy a admirar el amor de Jesús cuando yo no merecía que Él muriera en la cruz por mí, y sin embargo voluntariamente decidió sustituirme en la cruz y ofrendar su vida para que yo, a través de ese sacrificio, al poner mi fe en Él, obtuviera el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma? ¿Cómo no voy a admirar el amor de Jesús, hermanos? Si al mirar a la cruz veo la mayor muestra de amor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Juan que estuvo a la orilla de la cruz, estuvo allí al lado de la cruz, estuvo con María viendo los sufrimientos del Maestro. Que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Para aquellos que se llenan la boca: yo amo a Dios, yo amo a Dios. Claro que lo amas igual que yo. Pero si lo amo, dice Juan, es porque Él nos amó primero. Y nos amó cuando no lo merecíamos, cuando éramos unos pecadores. Su amor incondicional lo mostró hacia nosotros. Aleluya. Amar como Jesús, hermanos, amó. Amar como Él nos amó significa que debo amar a todas las personas, que debo amar a todas las personas sin hacer acepción de personas. Gloria a Dios, porque son creación de Dios, aun cuando piensen diferente a mí. Gloria a Dios. Yo sé que todos ustedes no piensan igual que yo, ni comen lo mismo que yo, ni les gusta la misma ropa que a mí, ni los mismos zapatos, ni las mismas combinaciones, ni ustedes se peinan igual que yo, que ya ni me puedo peinar. ¡Claro que sí! Somos diferentes, pero la diferencia no me puede llevar a amar a uno más que a otro, porque somos creación de Dios. Hemos sido redimidos por la misma sangre, hemos sido salvados por el mismo sacrificio, hemos sido redimidos, gloria a Dios, por el mismo Cristo que murió y resucitó, y tenemos al mismo Espíritu Santo que nos guía y nos ministra. Somos diferentes, pero miembros de la familia de Dios. Y el amor de Cristo me lleva a amarles, porque Él me lo mostró. Amó a aquella adúltera que la agarraron en el mismo acto siendo infiel, y que la ley judía decía: apedréenla. Y Él dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Amó a la mujer y le dijo: vete y no sigas pecando, mujer. Amén. Gloria al Señor. No hizo acepción de personas. Amar como Jesús amó es amar desinteresadamente. Alabado sea Cristo. Amar como Jesús amó significa que debo, hermano, perdonar. Porque es imposible amar y orar por alguien a quien no haya podido perdonar. Qué difícil es orar. Usted orar por Pedro cuando usted dice: Pedro, ay, 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 ay. Ese me hizo tantas cosas cuando estaba allá. Me botó, me sacó, me dijo, me insultó. Si no hay perdón, difícilmente usted puede orar por alguien. Pero orar por alguien que nos ofendió y hacerlo con libertad es señal de que el amor de Dios ha cubierto multitud de pecados. Sentirse libre. Alabado el Señor. Es imposible amar y orar por alguien a quien no hayamos podido perdonar. Y Jesús nos llama a liberar a los demás y a nosotros mismos del peso del resentimiento. No podemos permitir que raíces de amargura amarguen nuestra vida y nuestra existencia. Usted resentido y remordido y recomido por dentro, y la otra persona disfrutando la vida.
y usted no acaba de soltar esas cadenas que le atan, usted no acaba de soltar a esa persona, perdónele, dígale: Señor, capacítame en ese amor para perdonar y liberarme yo y liberar a esa persona para que pueda disfrutar del fluir de tu Espíritu, porque eso se convierte en un estorbo, en un obstáculo para que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Aleluya. Debemos reflejar ese amor transformador que solo el Señor nos puede dar. Así que amar como Jesús amó es la mayor evidencia de que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Lo creen? Sí. Rápidamente te voy a leer este pasaje de la Biblia, este consejo que da Jesús en cuanto al amor. No te lo voy a explicar porque el tiempo no me alcanza. Pero el Señor dictó este consejo a sus discípulos y a todos los cristianos de todos los tiempos. Les estoy dando un mandamiento nuevo. Fíjese que esta palabra la dijo después que Judas salió en la reunión que tenía con sus discípulos. Les estoy dando un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. ¿Y por qué usted cree que el Señor les fue específico a sus discípulos? Ámense unos a otros, porque lo había visto en 3 años y medio, las contiendas que habían entre ellos, los celos que había entre Jacobo, Juan y Pedro, entre Tomás, entre Natanael, entre Judas Iscariote y el otro Judas. Él veía la lucha que había entre ellos y le dice: yo me voy, pero le dejo un mandamiento: por favor, ámense los unos a los otros. Déjense de estar discutiendo. Ámense los unos a los otros. Ámense tal como yo. Como yo. ¿A quién pone como ejemplo? A Él. A Él. No busca el sumo sacerdote Caifás ni a Anás. No busca a Nicodemo ni tampoco a José de Arimatea, que eran figuras del judaísmo de su tiempo. ¿A quién se pone como ejemplo para amar? A Él. Ámense como yo los amé. Gloria a Dios. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. ¿Cómo el mundo va a saber que la iglesia misionera está llena del amor de Cristo? ¿Cómo el mundo va a saber que somos un ejército poderoso? ¿Cómo el mundo va a saber que la iglesia está llena del poder de Dios? Dice el Señor: si se aman los unos a los otros. Y aquí te doy este consejo. Aquí te doy este consejo práctico, no muy evangelístico para un domingo, pero mi propósito es levantar valor a nuestra vida espiritual. Seamos cuidadosos en la manera en cómo hablamos el uno del otro con personas que no forman parte de nuestra familia, de la familia de la fe. ¿Me hago entender? Porque la mejor manera de saber que el amor de Dios está en nuestros corazones y ha llenado nuestras vidas es el respeto que tenemos el uno del otro. Jesús fue claro: el mundo va a saber que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Unidad, coherencia, cohesión, armonía, respeto, fidelidad. Qué mal usted se siente cuando alguien viene a hablarle de su familia, de aquel, del otro. Dice: wow, si habla de su esposa, si habla de su mamá, si habla de si de ellos, que no hablará de mí, que ni me conoce. El mundo tiene que saber, y Jesús lo dijo, que somos sus seguidores si nos amamos los unos. El amor de Dios debe gobernar nuestra vida. Si algo tenemos que admirar de Jesús, por favor, hermano, cuando tú leas los evangelios, que te admire el amor incondicional de Cristo. Porque cuando lo admires, vas a desear para ti lo que admiras de Jesús. Y eso va a transformar tu vida y la mía. Gloria al Señor. Y tercero, dije: admiremos de Jesús su compasión. Admiremos de Jesús su amor incondicional. Admiremos de Jesús su humildad. Su humildad. Esa palabra suena rara en este tiempo donde hay tanto orgullo, vanidad y vanagloria, donde la gente busca muchos likes. Ser humilde. Wow. Cuando leo su ministerio público en los evangelios,
encuentro que Jesús mostró la máxima expresión de un siervo humilde cuando tomó una palangana con agua, y de esto le he hablado hace unas semanas atrás. Se amarró una toalla a la cintura y lavó los pies a sus discípulos. Amén. Su acción fue un vivo retrato de su autohumillación que todos sus discípulos debemos imitar, porque el propio Jesús dijo, después que se paró de lavarle los pies a sus discípulos, dijo: así como yo he hecho con ustedes, ustedes deben hacerse el uno al otro. Gloria a Dios. Fue una lección objetiva. Jesús estaba consciente, hermanos, que uno de sus discípulos lo traicionaría, que otro lo negaría, y que excepto Juan, todos les abandonarían por un tiempo. Pero en vez de resentirse o amargarse con sus discípulos, Él fluyó con más amor que nunca por ellos. Y no solo eso, si usted lee el Evangelio de Juan capítulo 13, se dará cuenta que dice: sabiendo Jesús que ya el tiempo estaba terminado y que regresaba a la posición de honor y gloria en el cielo, Él amó a sus discípulos hasta el fin. Él pudo haberle dicho: Padre, ¿para qué le voy a lavar los pies a toda esta gente que uno me va a traicionar, otro me va a negar, otro y los demás me van a abandonar? Sí, ya en definitiva yo voy a regresar. Pero le dio una lección objetiva. Y si algo hay que admirar de Cristo es su humildad. Decimos amén. Gloria sea al Señor. Su humildad. Aleluya. Él enfrentó el peor desprecio y la más horrible deslealtad con la mayor humildad y con el amor más sublime que se pueda describir. Este acto de Jesús fue un desafío abierto a la cultura de su tiempo, porque la humildad se despreciaba en el mundo antiguo. Se veía como debilidad, como flaqueza, falta de carácter. Incluso el que lavaba los pies a los visitantes en una casa era el esclavo de menor rango en aquella servidumbre. Era el que menor capacidad tenía dentro de lo que eran los esclavos de servidumbre en un hogar. Y Jesús asumió ese papel conocido como doulos, y que el apóstol Pablo posteriormente, cuando escribe sus cartas, él dice: Pablo, siervo del Señor. Soy un esclavo del Señor, voluntariamente me he sometido. El Hijo de Dios tomó esa toalla a la cintura y esa palangana y se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. Alabado el Señor, hermanos. Qué mejor muestra de humildad. Así que cuando seamos tentados a pensar solo en nuestra dignidad, prestigio, derechos y méritos con que el humanismo de hoy nos quiere infestar, admiremos a Jesús, admiremos a Cristo, que con una toalla a la cintura y una palangana le lavó los pies a sus discípulos, dando la mejor muestra de humillación y la mejor muestra de humildad. Que no temió perder el prestigio como líder, todo lo contrario, consideró que ese acto solidificaba su posición, porque algunas veces y desafortunadamente el liderazgo se nos va para la cabeza. Y pensamos que como ya tengo este título y ocupo esta posición, ya no me es bien tomar una escoba para barrer la entrada del templo. Ya no se me ve bien agarrar a un niño y amarrarle los cordones de sus zapatos. Porque ya yo soy. Y Jesús dice: yo siendo el Maestro, siendo el Hijo de Dios, siendo el Redentor, si yo me humillé y le lavé los pies a todos ustedes, sepan ustedes que en el reino de Dios, el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Porque es mejor servir que ser servido. Yo creo que al lavar los pies de sus discípulos, el Señor no solo enseñó una lección de servicio y amor, y reitero lo que les acababa de decir, también nos dio una verdadera lección de liderazgo, que no se trata de exaltación, sino de servicio, un servicio sincero y humilde. Porque
Es interesante ver, hermanos, cómo Jesús no temió perder su posición al lavar los pies de sus discípulos. Él estaba seguro de quién era y a qué había venido a la tierra. Por eso que te doy este consejo, amigo y hermano que estás aquí. Si aspiramos a ser cristianos exitosos y alcanzar resultados positivos en nuestro servicio a Dios y a su iglesia, debemos practicar la humildad y la sencillez, siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. El propósito de nuestra vida cristiana es mostrar a Cristo al mundo. El propio Jesús nos retó a ser mansos y humildes como Él. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo hace una descripción espectacular de lo que es la humillación de Jesús. Cómo de manera voluntaria el Señor se humilló. En vez de valerse de su poder divino, el Señor prefirió humillarse. Renunció a sus prerrogativas en gloria para servir y salvar a la humanidad, mostrando una humildad y una obediencia incomparables e insustituibles. Y yo sé que usted conoce este pasaje de la Biblia, pero yo quiero hoy leerlo en esta versión de la nueva traducción viviente de la Biblia. Yo sé que tú lo conoces, Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8, lo que se conoce como la kenosis o el vaciamiento del Hijo de Dios, encarnado en la persona de Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, escuche, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Quiere usted mayor muestra de lo que es la humillación? Jesús nos mostró la humillación en su propia vida. No se aferró al considerarse ser igual a Dios, no, sino que decidió adoptar esta naturaleza humana y siendo hombre se humilló hasta lo sumo en obediencia y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Y lo hizo por quién? ¿Y lo hizo por quién? ¿Por quién lo hizo, hermanos? Por ti, y lo hizo por mí. ¿Cómo no admirarnos del amor de Dios a través de la persona de Jesús? ¿Cómo no admirarnos de la compasión de Cristo? ¿Cómo no admirarnos de su humillación? Al admirarnos de Jesús, debemos anhelar en nuestra alma ser como Él. Al menos es lo que me motiva a ser cristiano. Es lo que me motiva a estar predicando por más de 30 años el Evangelio. Es lo que me ha motivado a mantenerme fiel con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo admiro de Jesús su amor, su compasión y su humildad. ¿Qué tú admiras de Jesús? Es imposible, hermanos, pensar que la gente deje de admirar las virtudes de sus padres, abuelos o familiares, incluso de sus maestros o profesores o algunos de sus amigos o compañeros de estudio o trabajo. Cuando a mí me preguntan qué profesor te impactó a través de tu carrera o a través de tus estudios, siempre traigo a mi memoria a un profesor de matemáticas que tuve cuando hacía mi carrera de contabilidad. Impactante, impactante, no solamente por el conocimiento de la matemática ni de la forma como la enseñaba, sino por su relación con los alumnos, por la manera en cómo llegaba a nosotros, más que como profesor, como ser humano. No era solo profesor en el aula, en la calle, durante el receso, en cualquier lugar era el mismo profesor. Y eso me impactó y lo admiraba de una manera extraordinaria y aprendí de él un montón cuando después tuve que dar clase. Parte de sus técnicas las usaba cuando impartía también clases en el Instituto de Contabilidad. Habrá gente que seguirá admirando a su equipo de béisbol favorito. Habrá gente que seguirá batiendo palmas porque ayer ganó.
ni me atrevo a decir. En el fútbol, el Barça. Habrá gente, aunque no esté Messi, Barça sigue. Que Dios consuele a los madrileños. Pero seguirá gente admirando. Seguirá gente admirando su equipo favorito. Unos a los Yankees de Nueva York, otros a los Tampa Bay, otro a la gente de Cincinnati, otro, qué sé yo, a los Boston. Pero en la vida cristiana, ¿a quién admiramos? En la vida cristiana, admirar a Cristo no solo transforma nuestro interior, sino que también nos impulsa a seguir sus pasos con un corazón dispuesto a servir y un espíritu plenamente rendido a Él. Cuando como cristiano admiro a Jesús, aunque el enemigo venga como río, el Señor me va a dar las fuerzas para mantenerme firme y fiel. Porque mis ojos no los he puesto en el pastor de la iglesia, en los diáconos de la iglesia, en los líderes conciliares. Mis ojos están puestos en Cristo. A Él es al que admiro, en Él creo, a Él sigo y en Él está depositada mi fe y confianza. Porque los hombres defraudamos, metemos el delicado pie, nos equivocamos, hablamos lo que no tenemos que hablar, decimos lo que no deberíamos de decir y actuamos como nunca deberíamos de actuar. Y gracias porque la misericordia de Dios nos alcanza, pero siempre que nos mantengamos admirando a Cristo, nuestra fe va a mantenerse robusta. Y aunque el diablo quiera destruirnos, con el Señor somos más que vencedores. Admiremos a Jesús para desear vivir la vida de Cristo. Por eso quise hoy reafirmarte, hermanos, esta gran verdad. Que los discípulos de Cristo, los fieles seguidores de su evangelio, su admiración por Él, su obra redentora, debe superar todas nuestras expectativas. Seguir a Cristo es más que ser un religioso o miembro de una iglesia. Es un compromiso, un sentido de pertenencia. Es imposible ser un cristiano auténtico si no admiramos a Cristo. Que cada aspecto de su carácter nos inspire y desafíe a vivir una vida que refleje su ejemplo. Por eso yo te dejo este pensamiento, bien fácil de recordar. Dime lo que admiras de Jesús y te diré lo que deseas para ti como cristiano. Te dejo ese reto. Digiérelo, saboréalo, échale salsita, pero piensa en esta verdad. Wow, el pastor me ha volado la cabeza. ¿Qué estoy admirando de Jesús? Leo los evangelios, ¿qué me impacta? Wow. Yo les confieso, cada vez que leo la manera en cómo Jesús enseña y les responde a aquella gente que lo quieren ridiculizar, leer sus respuestas, la forma magistral con la que contesta, eso me impacta y lo admiro. Yo, wow, Señor, cuánto yo anhelo enseñar como tú enseñabas y tener esa sabiduría para comunicar la verdad. Porque lo deseo para mí. Deseemos ser como Jesús más que todo. Amén.